¿ya? Primeramente vamos a hablar de las acianóticas que son más frecuentes. Dentro de estas cardiopatías acianóticas más frecuentes, en primer lugar, tenemos la comunicación interauricular. Cierra la puerta, doctora, por favor. Como ustedes saben, normalmente no debe haber comunicación por anatomía, ¿no? Entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Están separadas por el tabique interauricular. Entonces, ¿cuándo ocurre este tipo de cardiopatía congénita? Cuando este tabique interauricular tiene uno o más huequitos. O sea, hay una comunicación que normalmente no debería existir. A eso se llama comunicación interauricular. Representa casi el 15% de todas las cardiopatías congénitas de forma general, ¿no? Y una de las complicaciones más frecuentes es la hipertensión pulmonar. La mayoría de las cardiopatías generalmente tienden a provocar aumento del flujo pulmonar. Secundario a eso hacen hipertensión pulmonar reactivo. Y clínicamente, ¿cómo pueden ustedes diagnosticar en un niño o un adulto? Cuando ustedes ocultan el segundo ruido desdoblado, ¿no? Tanto en inspiración como en expiración es constante, un desdoblamiento fijo del segundo ruido. Es un signo importante de cardiopatía tipo comunicación interauricular, ¿ya? O si ustedes ocultan un soplo sistólico, ¿no? De baja intensidad, de 2 a 3 o de 6, a nivel del foco pulmonar, es otro signo desde el punto de vista clínico. Entonces es importante estos dos signos. A veces esta comunicación interauricular puede pasar desapercibida durante los primeros meses de vida de un niño. Incluso hasta los 10 años a veces no se diagnostican. ¿Por qué? Porque no son cardiopatías cianóticas. Y ya cuando la persona es joven o adulto, a veces llega al médico y uno oculta estos signos. O el paciente ya tiene sintomatología, ¿no? Generalmente los síntomas son de insuficiencia cardíaca por el tiempo, ¿no? Por eso, aunque sea congénito, a veces no se diagnostica cuando los niños a veces pasan desapercibidos porque no había quien haya ocultado estas dos características. Y cuando le hacemos el ecocardiograma, obviamente puede ser normal, pero también puede tener patrones de bloqueo de la derecha, ¿ya? Y el diagnóstico que generalmente confirma todas las cardiopatías congénitas, no solamente este, es el ecocardiograma Doppler. Esta es una imagen de ecocardiograma Doppler. Fíjense, entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda hay una comunicación que normalmente tiene que estar sellado con una pared, pero hay un hueco, ¿no? Que comunica. Ven esta imagen, este tabique está abierto, el tabique interauricular. Tiene que estar sellado con una pared. Y la sangre va a pasar de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, la mayoría de las cardiopatías congénitas, cuando se las diagnostica, hay que corregir el defecto. En este caso, ¿cuál es el defecto? El huequito que hay en el tabique interauricular. Ese huequito hay que sellarlo, ¿no? Y se puede sellar por se puede hacer una cirugía abierta, ¿no? Cuando el defecto es muy grande, muy significativo, se puede hacer una cirugía, ¿no? O existe tratamiento mínimamente invasivo por cateterismo. Cuando el defecto es pequeño, se puede cerrar por cateterismo cardíaco, ¿no? Se pone como un paragüita, fíjense acá, es como un paragüita. Ese paragüita se jala y se cierra el defecto, ¿no? O por cirugía se pone un parche. El tratamiento definitivo, por tanto, es quirúrgico, no solamente de esta enfermedad, sino de todas las anomalías congénitas. Obviamente, si la persona, el niño, el joven, tiene síntomas, como fundamentalmente insuficiencia cardíaca, pues hay que tratar los síntomas que tiene. Pero el tratamiento definitivo es quirúrgico. ¿Está bien?
Otra anomalía bastante frecuente a nivel mundial, generalmente la más frecuente de todas las cardiopatías, es la comunicación interventricular. ¿Ya? Como su nombre indica, hay un vínculo, hay una comunicación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿no? Normalmente tienen que estar separados por un tabique, ¿no ves? No debe haber, aquí debe haber una pared que separe al ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Pero existe un hueco ahí que puede estar a cualquier nivel, hacia arriba o hacia abajo, porque hay una comunicación entre estas dos cavidades que normalmente no deben existir. Y representa el 20%, ¿no?, de todas las cardiopatías congénitas, ¿no? Igual, puede pasar mucho tiempo esta enfermedad, no siempre se diagnostica en las primeras en etapas tempranas de la vida, a veces pasan desapercibidas, porque a lo mejor el defecto es pequeñito, ¿no? Los síntomas van a depender del tamaño del huequito este, ¿no? Y cuando ya empiecen a dar síntomas, generalmente los síntomas son de insuficiencia cardíaca, ¿no? Si usted ve a un niño con insuficiencia cardíaca, probablemente hay que buscar una cardiopatía congénita, ¿ya? ¿Y qué es lo característico? Lo característico es un soplo, ¿no? Es un soplo intenso en todas las sístoles, en el borde esternal izquierdo, que se irradia en barra, generalmente un soplo fuerte, mayor a 3, y cuando uno oculta este tipo de soplo, ya sospecha este tipo de anomalías, ya, como pueden ver, y el diagnóstico definitivo obviamente lo va a hacer el ecocardiograma Doppler. Tienes aquí este tabique interventricular que comunica el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, tiene un pequeño defecto, un huequito, ¿no? Esa es la comunicación interventricular, como pueden ver en este gráfico, ¿eh? Este tabique está abierto, que normalmente debe estar cerrado, está sellado, ¿no? Por tanto, la sangre cuando el corazón se contrae va a la aorta y va también al lado derecho. Por eso va sobrecargando la extremidad derecha y con el tiempo hace insuficiencia cardíaca, ¿ya? Igual, el tratamiento es reparación del defecto. Hay que sellar ese defecto, ¿no? También hay tratamiento farmacológico de los síntomas que tenga el paciente. Si tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, obviamente hay que tratar la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Pero el tratamiento definitivo va a ser quirúrgico. Igual, ya sea mínimamente invasivo por cateterismo o cirugía abierta, pero el objetivo es sellar el defecto. Obviamente hay indicaciones, ¿no?, médicas de cuándo hay que mandar a cirugía o cuándo hay que mandar a cateterismo. Existen indicaciones y tiempos, ¿no? Por ejemplo, la comunicación interventricular tiene una salvedad en cuanto al tratamiento. Cuando el defecto es pequeño y el niño está asintomático, se puede esperar hasta los 10 años. Fundamentalmente cuando el tabique tiene una parte, el tabique interventricular tiene una parte que es muscular, músculo. Si el defecto está ahí, a veces algunos niños durante su crecimiento se puede cerrar espontáneamente el defecto. El huequito se puede cerrar espontáneamente. Por eso hay que hacer un seguimiento a ese niño. Hasta los 10 años no hay que operarlo, ¿no? Si está asintomático, si está asintomático no se espera. Si está asintomático se espera y a veces se sella solito, el defecto se cierra y ya no hay necesidad de operar, ¿ya? Pero si hasta los 10 años no se cierra, ese ya no se va a cerrar. Hay que cerrar el defecto. ¿Bien? Otra cardiopatía congénita bastante frecuente es la persistencia del conducto arterioso, ¿no? Ustedes saben cómo se oxigena el feto durante la vida intrauterina, cómo recibe sangre, o cómo se oxigena la sangre, mejor dicho. Claro, mediante el cordón y mediante la placenta, ¿no ven? La placenta prácticamente se podría decir que es el pulmón del feto.
¿no? Por eso cuando el niño nace, llora, o le hacen llorar, recién sale el pulmón, ¿no? Recién empieza a respirar por los pulmones, pero durante la vida fetal respira por la placenta. Y ¿por qué respira por la placenta? ¿Cómo se vincula la circulación mayor con la menor? A través del conducto arterioso. Este conducto arterioso comunica la aorta con la arteria pulmonar. Nosotros ya no lo tenemos, ¿no? Pero el feto sí. Ahora, si después del nacimiento persiste este conducto, eso se llama persistencia del conducto arterioso, ¿ya? Que representa del 5 al 10% de todas las cardiopatías congénitas. Y es más frecuente en niños prematuros, en niños de madres que han tenido rubiolas, o en niños que nacen a grandes alturas, es más frecuente este defecto, ¿ya? Y los síntomas igual, cuando nace, generalmente van a aparecer síntomas de insuficiencia cardíaca. Obviamente los síntomas dependen del tamaño de este conducto, del grosor. Si es pequeñito, no da mucha sintomatología, pero cuando el pediatra o el médico la oculta, ese niño va a tener un soplo. El soplo se llama continuo o soplo en maquinaria. ¿Por qué? Porque es un soplo que se escucha tanto en sístole como en diástole, o sea, constante, ¿no? Sístole y diástole se escucha soplo. Y cuando le toman el pulso es bastante fuerte, se llama pulso saltón. Y la presión diferencial, o sea, la presión entre la sístole y la diástole, la diferencia entre sístole y diástole es amplia. El niño puede tener, digamos, 80 con 40, o sea, se separa la presión diferencial, ¿no? Y obviamente el tratamiento definitivo es cerrar el defecto, ¿no? Quirúrgico. Pero aquí existe igual una salvedad. En los niños pretérminos se les puede dar un antiinflamatorio no esteroideo como la indometacina. A veces la indometacina en los niños prematuros puede sellar el defecto, ¿no? Y si no sella, recién se manda a tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es igual, por cateterismo o por cirugía abierta. En los niños a término es muy difícil que vaya a cerrar con la indometacina, ¿no? Solamente es quirúrgico, hay que sellar el defecto y se corrige la persistencia de ese conducto. ¿Está bien? Vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar ahora de la coartación aórtica. La coartación aórtica es otra cardiopatía asianótica frecuente también, ¿no? Que representa del 5 al 8%. ¿Qué significa coartación? Ustedes saben que la aorta, desde que nace del ventrículo izquierdo, hace una parte que es ascendente, el caído aórtico, y después va descendiendo, ¿no? Cuando esa aorta está disminuido en su calibre, por alguna razón, o sea, hay una pequeña obstrucción o una pequeña estenosis, ¿no? Se estrecha, ¿no? La aorta está bajando, de pronto se estrecha. Eso se llama coartación. Es una estenosis en el recorrido de la arteria aórtica, ¿no? Lo más frecuente es que sea debajo de la arteria subclaviana, a nivel donde va la arteria subclaviana. ¿Y qué pasa? Estos niños, la principal manifestación que van a tener desde que nacen a veces tienen hipertensión arterial. Por eso en un niño no es normal la hipertensión arterial. El primer diagnóstico que hay que pensar en un niño que se constata hipertensión es la coartación aórtica. ¿Ya? Pero hay hipertensión arterial en miembros superiores. En cambio, en miembros inferiores la presión es imperceptible o baja. Normalmente en un adulto la presión en las piernas es más alta que la presión en el brazo. ¿Ya? ¿Por qué? Fíjense, si aquí hay una coartación, no va a pasar sangre hacia abajo, por eso la presión acá casi es imperceptible, ¿ya? Pero en los miembros superiores hay hipertensión, ¿ya?
Igual los pulsos, si ustedes tocan los pulsos femorales, ¿no? Va a ser imperceptible comparado con los pulsos radiales. Normalmente en una persona sana el pulso femoral es más fuerte que el pulso radial. Pues no sé si cuando pasen van a ver por pediatría, cuando nace un niño dentro del examen físico que hace el neonatólogo, siempre vaya a palpar los pulsos femorales. Ahí a veces diagnostica esta enfermedad, ¿no? Por eso decía una vez un médico que la coartación aórtica se diagnostica con 2 dedos, uno para pensar y otro para palpar. Si usted palpa la femoral y no siente, probablemente sea una coartación aórtica. Ya el estudio, el ecocardiograma ya te va a confirmar el diagnóstico, porque usted ya prácticamente hizo su diagnóstico, palpando los pulsos. ¿Ya? Y también nos va a dar un soplo sistólico, ¿no? Entre tercer y cuarto paso intercostal izquierdo, porque al pasar la sangre por aquí pues emite un sonido más fuerte, por eso el soplo. Y el tratamiento definitivo, obviamente, es la corrección, se va a corregir este defecto, ¿no? Y se corrige por cirugías, ¿ya? Obviamente hay que tratar la hipertensión si lo tiene, pero el tratamiento definitivo es la corrección. Como cualquier anomalía congénita hay que corregir el defecto, ¿ya? Esas son las 4 cardiopatías acianóticas más frecuentes. La comunicación interventricular, la comunicación interauricular, la persistencia de conducta arterial y la coartación aórtica son las más frecuentes, que a veces pueden pasar desapercibidas durante las primeras etapas de vida. Algunas se diagnostican ya de los niños grandes, los días jóvenes, porque a veces hasta de casualidad, porque pueden estar asintomáticos y alguien ocultó o les tomó la presión y diagnostica a veces de esa forma. Ahora vamos a tocar 2 enfermedades congénitas, o 3 mejor dicho, pero más graves, que son dentro de las cianóticas las más frecuentes, ¿no? Una de ellas es la tetralogía de Fallot. Ya no es acianótica, esta cardiopatía es cianótica. Dentro de todas representa el 10% casi. ¿Por qué se llama tetralogía de Fallot? Porque tiene 3 anomalías. Tiene una comunicación interventricular, entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho hay una comunicación, ¿no? Tiene una obstrucción en la salida de la sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, hay una obstrucción y una esterosis pulmonar o subpulmonar. Fíjense acá, miren, está estrecha. Esta es la válvula pulmonar, por debajo hay un estrechez, hay una obstrucción en la salida de la sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Hay un cabalgamiento de la aorta. ¿Qué significa? Que la aorta está saliendo casi montado sobre el tabique interventricular. En realidad hay un defecto en el tabique interventricular, se llama cabalgamiento. Y el ventrículo derecho va a estar hipertrofiado. Ese es el 4 defecto de la tetralogía de Fallot. Y como es una cardiopatía cianótica, los primeros síntomas que aparecen es la cianosis. Generalmente cuando los niños lloran, cuando son pequeñitos se ponen morados, ¿no? Uno sospecha una cardiopatía congénita cianótica en los niños cuando se hacen cianosis por cualquier situación. Se espesan, se ponen morados, las manitos, la boca, se ponen morados los niños. Y hay que sospechar una cardiopatía cianótica. Y se puede escuchar un soplo, ¿no? Esta estrechez va a provocar un soplo sistólico en el foco pulmonar, fundamentalmente. Y el diagnóstico definitivo lo hace el ecocardiograma Doppler, ¿no? La ecografía del corazón te diagnostica la mayoría de las cardiopatías congénitas. Y obviamente el tratamiento definitivo es quirúrgico, ¿no? Hay que reparar, corregir todos los defectos que tiene esta enfermedad. Seguimos avanzando. Otra cardiopatía cianótica grave, ¿no? La segunda dentro de las cianóticas es la transposición de grandes arterias.
¿De dónde emerge la arteria aorta? ¿Dónde nace? En el ventrículo izquierdo. ¿Dónde, doctora? Ventrículo ¿Dónde izquierdo. nace la arteria aorta? Ventrículo izquierdo. No sabes que a esta altura ya se sabe olvidar la anatomía. Y la arteria pulmonar. Ventrículo derecho. En esta enfermedad está, ¿sabes? Se llama transposición de grandes arterias. La aorta está naciendo del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo, o sea, se invierte, ¿no? Por tanto, desde que nace, la aorta va a recibir sangre desoxigenada, ¿no es? Sí. Por lógica, ¿no es? Bueno, desde que nace, comienza en cianosis. Por eso esta enfermedad es grave. Ya. Estos niños desde que nacen van a cianosis, insuficiencia cardíaca, pueden hacer abscesos cerebrales, hipoxia. ¿Por qué? Porque la sangre pues, se vuelve muy espesa, ¿no? Y eso puede provocar abscesos en el cerebro. Al examen físico a veces no vemos, no sentimos nada. La cianosis es la que nos va a indicar, nos va a sospechar. Y el diagnóstico definitivo, obviamente, es el ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma te va a mostrar que la arteria aorta está saliendo mal, que la arteria pulmonar del otro lado, ¿no? Y el tratamiento definitivo, además de tratar los síntomas del paciente, porque esta es una enfermedad grave, este niño va a terapia desde que nace, está con oxígeno, con todas las medidas generales. El tratamiento definitivo es quirúrgico, ¿no? El cirujano tiene que cambiar, transponer, ¿no? Tiene que volver a la aorta a su lugar y a la pulmonar a su lugar. Ese es el tratamiento definitivo, ¿ya? Porque si no el niño se va a morir por la hipoxia. No es como las acianóticas que a veces pasan desapercibidas, se diagnostican tarde. Generalmente las cianóticas se diagnostican temprano. Y la otra cardiopatía que vamos a tocar dentro de las cianóticas, la tercera en frecuencia, es la atresia tricúspide. ¿Saben lo que significa atresia? ¿Qué significa el prefijo a? No hay. Sin, ¿no? Atresia es que no hay crecimiento. O sea, en este caso no hay la válvula tricúspide, ¿no es? O sea, no se desarrolló la válvula tricúspide, como puede ver acá. Por tanto, si no hay válvula tricúspide, no hay comunicación entre el ventrículo de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿no es? Por eso esta cardiopatía es cianótica, ¿no? Lo que desde que nace el niño va a ser cianótico. Ahora, ¿cómo va a llegar la sangre a oxigenarse al pulmón? ¿No? Como la naturaleza es sabia, generalmente las anomalías cianóticas se acompañan de otros defectos para que la sangre pueda llegar a la arteria pulmonar, ¿no? A oxigenarse. Esta es una cardiopatía grave, ¿no? Los niños desde que nacen igualmente van a hacer cianosis o van a hacer hipoxia o van a manifestar síntomas de insuficiencia cardíaca. Y el diagnóstico se confirma obviamente con el ecocardiograma Doppler. Fíjense que la derecha no se comunica con el ventrículo derecho. Si no se comunica, por tanto, un órgano que no se usa se va achicando. Por tanto, el ventrículo derecho desaparece prácticamente. Es como si haya un solo ventrículo. Porque no hay comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y eso es lo que provoca la cianosis. Y el tratamiento definitivo obviamente es quirúrgico, ¿no? Desde que se diagnostica, que nace el niño, hay que corregir este defecto. Porque si no el niño se va a morir. ¿Ya? Todas estas son las cardiopatías congénitas más frecuentes. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ya? Hasta aquí es el examen. El día 14 de abril es el examen final. Ya no lo vamos a ver más. La próxima semana ya está nuestra última clase. ¿Ya? Y las clases prácticas también ya se han terminado el día miércoles.
ya solo les queda estudiar para el examen y me tienen que entregar. Si no trajeron hoy su trabajo, Sí. el lunes los voy a entregar al cine. Solamente me van a entregar, me van a mandar en digital el trabajo y en físico me entregan la carátula con los integrantes y la planilla de calificación.